Hola nuevamente, en este video vamos a ver lo que es Open Access y los gastos de publicación. Como habíamos visto previamente, existen ciertos pasos que debemos seguir para seleccionar una revista y dentro de los últimos pasos teníamos estos tres, ¿no? Identificar que la revista no sea predadora, revisar el factor de impacto y ver si la revista está indexada en Scopus, y valorar otros criterios como los costos de publicación y si la revista es Open Access. Entonces lo que vamos a ver ahora es esa parte. Primero vamos a ver qué cosa es Open Access y esto está relacionado al saber o entender quién va a pagar los gastos de procesamiento del artículo, ¿no? Entonces, lo cierto es que alguien tiene que pagarlo y esto va a depender de acuerdo a la revista y a la editorial. Entonces, ¿qué opciones hay? Uno es que sea Open Access. Open Access quiere decir que el acceso es abierto, es gratuito para los lectores, pero esto quiere decir que es el autor quien paga los gastos de publicación, que al final sirven para mantener a la revista y a su personal. Al otro extremo tenemos las revistas que no son Open Access, son aquellas que solamente tienen sus artículos disponibles para los suscriptores, o sea, son las personas que van a pagar por los artículos, solamente ellos pueden acceder a ellos, a los artículos. Y luego tenemos revistas que tienen una mezcla de ambos, ¿no? Estas son revistas híbridas, ¿no? Hybrid Open Access. ¿Qué significa? Que hay algunos artículos en donde el autor paga, entonces estos serán libres para los lectores, y habrá otros artículos en donde el autor no paga y estos no estarán libres y el suscriptor o el lector tendrá que pagar una suscripción para poder leer el artículo. Entonces existen estos tres escenarios. Ahora, dentro del Open Access, que nuevamente quiere decir que los artículos son de libre acceso para su versión en línea, para todo aquel que desee leerlos, existen dos opciones. Uno es el Gold Open Access y otro es el Green Open Access. ¿Qué significa Gold Open Access? Básicamente es el artículo, o sea, el mismo artículo que está publicado en la revista, está libre para todos los lectores y es la revista quien va a brindar los accesos, ¿no? Dentro de la misma plataforma de la revista ustedes dan clic y va a salir el artículo. Por otro lado tenemos el Green Open Access. En este caso no es la revista, sino que es el autor quien obtiene un permiso de la revista para compartir el artículo. Pero lo que puede compartir el autor no es la última versión ya editada y diagramada por la revista, sino que es una versión previa, sin formato, o sea, sin la diagramación, y que se va a encontrar en un repositorio. ¿Ya? No es que entren a la página de la revista y ahí está el artículo, sino que se encuentra en un repositorio como por ejemplo el ResearchGate, ¿no? Donde ustedes entran y hay algunos artículos que están en su versión PDF, pero nuevamente son estos artículos que tienen un formato previo al formato final, ¿no? Y en el caso del Green Open Access puede haber ciertas restricciones porque algunas revistas te piden que no subas esta versión antes de los 6 meses de publicado el artículo. Algunos piden periodos de tiempo más cortos, otros periodos de tiempo más largos. Entonces, básicamente hay que revisar en las revistas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo o cuáles son las reglas que ellos manejan para poder decidir, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa el Open Access? Básicamente porque va a permitir una mayor difusión de la información, ¿no? Me imagino que varios de ustedes se han encontrado con artículos que les parecen interesantes y que quieren leerlos, pero son de paga, o sea, no están en Open Access y quizás no tienen los medios para estar pagando 30, 50 dólares por artículo, ¿no? Bueno, actualmente para los que están afiliados a alguna universidad pueden acceder a los artículos por medio de bibliotecas, hay otros medios por los cuales se puede acceder a artículos, pero lo ideal en la parte de la comunidad científica sería que la información esté libre, ¿no? Entonces por eso cuando ustedes vean
si es que postulan alguna de esos fondos para hacer investigación, algunas instituciones les van a pedir que los artículos producto de esos fondos sean publicados en Open Access, nuevamente para asegurar una mejor difusión de la información. Entonces, ¿cómo puedo saber si la revista tiene o no tiene Open Access? Para eso se puede utilizar este repositorio del DOAJ, que es lo que ya les había mencionado. El DOAJ es un repositorio en el cual pueden encontrar revistas Open Access y en teoría revistas de buena calidad. Quien decide si es de buena calidad son las mismas personas que manejan el DOAJ. Y acá lo que van a buscar es básicamente revistas netamente Open Access. ¿Ya? Si ustedes buscan una revista híbrida, no la van a encontrar, porque acá se consideran solo las que son completamente Open Access. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan acá el nombre de una revista, vamos a colocar la famosa PLOS ONE, les va a salir esto, ¿no? PLOS ONE está dentro del DOAJ porque es Open Access y porque se considera una revista de buena calidad. Y acá dice que tiene el DOAJ Seal, ¿no? Es como que un sello de calidad que le da esta plataforma del DOAJ, ¿no? Por ejemplo, para PLOS ONE. Por otro lado, si es que buscamos una de las revistas que estábamos viendo en el ejemplo anterior, como por ejemplo era Diabetic Medicine, si la buscamos, no la vamos a encontrar dentro del DOAJ. ¿Por qué no la encontramos dentro del DOAJ? Porque esta revista no es netamente Open Access, no es una revista híbrida. Nuevamente, ¿qué es híbrida? Significa que si el autor paga, el artículo será publicado en Open Access, y si el autor no paga, el artículo será publicado solo para los suscriptores, ¿no? Solo para aquellos que paguen para leerlo. Entonces, en la página web del DOAJ pueden encontrar revistas que son netamente Open Access y no van a encontrar estas revistas que son híbridas. ¿Cómo puedo saber si la revista es híbrida? Porque no está en el DOAJ. Básicamente entrando a la página web de la revista y chequeando cuáles son sus reglas para publicación y lo relacionado al pago del APC, ¿no? Que es esto que estamos hablando, Article Publication Charge, o los gastos de procesamiento de artículos, ¿no? Si se quiere traducir sería eso. Entonces buscar cuáles son las reglas con respecto al APC para ver si es que es Open Access o no. Ahora, también hay algunas personas que pertenecen a universidades y por ahí algunas universidades pueden pagar por estos gastos de publicación. Entonces, ¿cuáles son estos costos? Pues son muy variables, va a depender tanto del editorial como de la revista. Por ejemplo, acá vemos la famosa PLOS. Va a tener artículos que tienen gastos de publicación desde $1.600 hasta gastos de publicación de $3.000. La revista es completamente Open Access, ¿no? Como ya hemos visto hace un rato, está dentro de DOAJ. PLOS, como editorial, y tiene varias revistas y el gasto de publicación va a variar bastante, ¿no? Y así podrían ir buscando, por ejemplo, Nature como editorial, también tiene revistas que van a costar de $1.100 hasta $5.200. En este caso Nature mencionan que es híbrida y así, ¿no? Este precio puede variar muchísimo de revista a revista. Entonces, si es que ustedes tienen fondos para hacer investigación o si es que pertenecen a una universidad que les paga por hacer investigación o docencia, de repente pueden acceder a este pago de APC por parte de las universidades. Entonces es importante que ustedes sepan cuánto les va a cobrar la revista y que sepan si es que está incluido dentro de lo que la universidad paga, ¿no? Para eso pueden ir a cada una de las revistas y ver los precios. Como les menciono, varían bastante. Ahora, ¿qué puedo hacer si es que no tengo alguien que me pague los APCs? Una opción es pedir un waiver. ¿Qué cosa es un waiver? Es básicamente una solicitud a la revista diciendo que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar los gastos de publicación. Algunas revistas sí aceptan estos waivers y lo que suelen hacer es ya sea descuentos o exonerar por completo del pago a los autores.
¿Y en qué casos aplica esto? Básicamente, si los autores están afiliados a instituciones que quedan en países de bajos a medianos ingresos, Perú está catalogado dentro de esta lista. Entonces, si es que los autores están afiliados a alguna institución peruana, podrían solicitar este waiver. Y lo otro es que si no han tenido fondos para realizar el estudio, pues también es muy difícil pedirles que paguen esa cantidad. Entonces también pueden solicitar el waiver. ¿Cómo es que se solicita? Igual varía de revista a revista, pero casi siempre es al momento de hacer el envío. Piden que tengas una carta de tu empleador diciendo que no te cubre la PC y explicando que no tiene financiamiento, ¿no? Básicamente eso. Y la revista lo evalúa y de acuerdo a eso puede aceptar el waiver y te puede hacer alguna reducción o exonerar de pagos, ¿no? Pero nuevamente este proceso y estos criterios pueden variar de revista a revista, entonces es importante revisar la política de cada editorial y de cada revista. Muy bien, entonces lo que hemos visto ahora es este último criterio que tenía que ver con precio open access. Además se puede considerar los tiempos y qué tan general o especializada es la revista. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, para saber si la revista sirve a nuestros propósitos, tengo que saber que no es predadora, tengo que evaluar el factor de impacto, saber si es que es una revista indexada y evaluar estos criterios un poco más logísticos. Y si volvemos a nuestro ejemplo, teníamos esta lista de revistas. Habíamos hecho un descarte preliminar basándonos en qué tan específico podría ser o qué tan específica podría ser la revista. En el caso de Diabetic Education o Pediatric Diabetes de repente son muy específicos, en el caso de PLOS ONE de repente es muy general y nos habíamos quedado con estas dos revistas. ¿Qué fue lo que encontramos? En el caso de Diabetes Care, que es la revista que publica el ADA, está en Scopus, es Q1, no está en la lista de Bill, o sea que no es una revista predadora, tampoco está en DOAG porque es una revista híbrida. Quiere decir que es posible que el autor pague el gasto de publicación o es posible también que el lector pague para acceder al artículo. Y dentro de los costos, si es que ustedes chequean cuáles son los gastos de procesamiento, ellos dicen que para el Open Choice, que es un similar al Open Access, cobran $220 por página y si es que se paga no habría costo para el suscriptor, ¿no? O mejor dicho, si es que no pagan, habría costo para el suscriptor, ¿no? Si es que ustedes pagan, ya no hay costo para el suscriptor. Esto es en el caso de Diabetes Care. Luego teníamos la otra revista que era Diabetic Medicine, que nuevamente está en Scopus, era Q1, no estaba dentro de la lista de Bill, por eso no es una revista predadora. Tampoco está dentro del DOAG porque también es una revista híbrida. ¿Y cuál es el costo? Para el Gold Open Access nos dice $4.400. Y si es que el autor no paga, el suscriptor o el lector va a tener que pagar por el artículo, ¿no? Entonces tengo dos revistas, ya chequeé que no sean predadoras, ya vi que están indexadas en Scopus, ambas están en cuartil 1, que nuevamente no es lo más importante, pero algunos pueden tener estas restricciones en las universidades en las que trabajan, entonces es importante chequearlo. Lo otro es chequear que sea open access, lo ideal es que sí sea para que el conocimiento se disemine de una manera más sencilla. Y lo otro es esto de acá que tiene que ver con los costos y saber si es que la universidad me puede pagar y cuánto puede pagar, ¿no? Lo puedo ver acá. Y siempre recordar que es posible pedir un waiver. O sea, si es que no tengo fondos, escribir honestamente a la revista y decirle, mira, mi institución pertenece a un país de medianos ingresos, no tengo fondos para hacer la investigación, no tengo cómo pagarlo, ¿podrías por favor exonerarme del pago? ¿No? Básicamente eso. Entonces, luego de haber seguido estos pasos, podemos tener una lista potencial de revistas. Ahora, ¿por qué lista? Porque es muy probable que la primera revista a la que envíen no les acepte. En verdad, es algo bastante común que los artículos sean rechazados de las revistas.
Sobre todo si apuntan a revistas de muy alta calidad de Q1, eso es probable. Entonces siempre tienen que tener una lista para tener un plan BSDE y hacer el envío de forma secuencial, ¿no? Envían a una revista, si es que la revista los rechaza, recién envían a la siguiente y así. Por eso es importante considerar los tiempos. Si es que es una revista que rápidamente llega el artículo, el editor lo lee y te responde y te dice, ok, no, este artículo no va, y lo hace súper rápido, entonces normal, pueden enviarlo a intentar. Pero si es una revista que se va a demorar 6-9 meses para decirte, no, la verdad no encaja en nuestra revista, quizás no vale la pena enviarlo a esa revista, ¿ya? Sobre todo porque si es que ustedes han recolectado data y pasa muchísimo tiempo, la data se va desactualizando y va perdiendo la parte de novedad, quizás la parte de interés, etcétera, etcétera. Entonces es importante valorar los tiempos. Y lo otro, y no es por desanimarlos, pero es importante considerar que si el estudio tiene limitaciones importantes, es mejor considerar publicar en una revista que esté en un cuartil 2 o 3. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué? Porque las que están en cuartil 1 son revistas que suelen recibir muchísimos artículos y para publicar ahí es bien difícil. El estudio tiene que ser de muy buena calidad, la revista tiene que estar muy bien elegida para que el tema encaje, etcétera, etcétera. Entonces, si es que ustedes saben, así a conciencia, que su estudio tiene alguna limitación, quizás sea mejor apuntar a revistas de cuartiles 2 o 3. ¿Ya? Pero que esto no les desanime para intentar publicar en una revista de Q1, simplemente es una pequeña sugerencia y ojo, hay que valorar los tiempos. Entonces, ¿cuáles son las ideas clave de lo que hemos visto hasta ahora? Básicamente que el costo de publicación se debe tener en cuenta cuando se elige la revista. Las revistas Open Access son aquellas en las que el autor va a pagar los gastos del procesamiento del artículo para que los lectores puedan acceder de manera libre al artículo. Esto ayuda a la diseminación de la información. Y para evaluar si la revista es Open Access, puedo utilizar la página web del DOAJ o puedo revisar las instrucciones en la misma página web de la revista. Entonces, en líneas generales, los pasos que hemos visto para seleccionar una revista son estos. Primero, identificar a la audiencia, luego determinar qué revistas lee la audiencia, que yo he identificado. Para poder hacer esto, puedo preguntar a colegas o mentores, puedo revisar en qué revistas se han publicado los artículos que estoy citando, puedo utilizar algunas plataformas como JANE o el Journal Guide, y luego puedo chequear cada una de estas revistas y ver si es que han publicado en los últimos números artículos similares al mío. Finalmente tengo que identificar si las revistas que tengo en la lista van a servir a nuestros propósitos, y para ver eso voy a chequear estos 3 ítems. Primero, que no sean revistas peradoras. Luego puedo chequear el factor de impacto y el hecho de que estén indexadas en Scopus. Y finalmente tengo que valorar los precios, el Open Access, los tiempos y ver si es que quiero publicar en una revista muy general o quiero irme a una revista un poco más especializada. Y por último, no es que quiera desanimarlos, pero el proceso de publicación suele ser bastante complicado y hay que tener bastante tolerancia al rechazo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta viñeta de Snoopy en la cual manda su manuscrito a una revista y el editor le responde que por qué le ha enviado eso, por qué le hacen eso al pobre editor, y les pregunta qué hemos hecho para hacerte daño, ¿no? Como diciendo, ¿por qué nos has mandado este artículo? De hecho, esto no les va a pasar, pero hay cartas de rechazo que pueden ser un poco dolorosas de recibir, sobre todo cuando han trabajado mucho en su estudio. ¿Ya? Pero lo importante es nuevamente que tengan un plan BSDE, y si es que la primera revista les chotea, lo mandan a la segunda, y si la segunda les chotea, lo mandan a la tercera, y así, hasta que puedan encontrar un buen sitio para publicar su artículo. Finalmente, acá hay una lista de recursos que ustedes pueden chequear para poder hacer esta elección de las revistas. Muchas gracias por su atención.